Apreciada familia uteísta, muy buenas tardes para ustedes. Son las 2 en punto, bueno, falta un minuto para las 2 en punto de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en su programa Aprendiendo Juntos, el espacio que desde Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander propiciamos para toda la familia universitaria. Pónganse cómodos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar un tema de total relevancia, un tema triste, un tema que realmente entristece que tengamos que abordarlo como sociedad, pero es una realidad que enfrentamos y tenemos por eso que hablar de ella. Hoy vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, familias, vamos a abordarlo desde un sentido totalmente constructivo. Y me explico. Si ustedes buscan en este momento cualquier información sobre violencia intrafamiliar, ustedes van a encontrar generalmente que tenemos una cultura muy arraigada respecto a qué hacer durante y qué hacer después. Prácticamente todas las informaciones que aparecen en internet llevan a lo mismo, que es: aquí están los números para que usted pueda denunciar, aquí están las líneas de la policía, aquí están las líneas de protección de la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a caer en eso en el programa de hoy. Hoy vamos a ubicarnos en las posibilidades de prevenir, de evitar la violencia intrafamiliar para no tener que llegar al triste punto de abordar este elemento y estas situaciones de violencia intrafamiliar únicamente cuando se presentan. Entonces, ubiquémonos familias. Vamos hoy entonces a hablar de violencia, pero el título de hoy, fíjense, es de la violencia al buen trato intrafamiliar. Vamos a promover lo que sí queremos. Vamos hoy a hablar de buen trato y vamos también a hablar de cómo es que se puede llegar de pronto a identificar a un agresor con suficiente antelación. Porque volvemos a repetir, familias, no podemos quedarnos únicamente con que aquí están las líneas a las que usted puede llamar en caso de ser agredido. No, ni más faltaba. Tenemos que aprender a identificar cómo evitar estar en situaciones de violencia. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos cómo es que no pueden caer en una situación de violencia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos inicialmente a no ser violentos, porque con esta enseñanza podremos evitarle a él ser un ciudadano a futuro que caiga en las manos de la violencia para poder de pronto defender sus puntos de vista o para simplemente darse a entender. Estamos en una sociedad que tiende hacia la violencia y hoy desafortunadamente también tenemos que decir con total claridad que la violencia intrafamiliar se está presentando no solamente en contra de mujeres, sino también en contra de hombres. Hoy vamos a hablar también de ese tema, que en algún caso puede ser incluso un tema tabú para nuestra sociedad todavía, pero es un tema que tenemos que abordar. Así que si usted, hombre, que nos está escuchando en esta tarde, se siente identificado con este tema, bienvenido. Bienvenido, hoy vamos a hablar de qué pasa con la violencia intrafamiliar y cómo es que a veces afecta a hombres y a mujeres. Bueno, estamos empezando esta tarde estamos empezando justamente hablando desde un enfoque de la prevención. Es muy importante que sepamos prevenir la violencia y para eso tenemos que aprender a ser personas pacíficas y por supuesto a saber comunicarnos, porque si nosotros como humanos no aprendemos el arte de la comunicación, muy seguramente vamos a darnos a entender de cualquier otra forma y esas otras formas son las que a veces son dadas de las peores maneras y en las peores circunstancias. Es por esto que hoy vamos a hablar de las clases de violencia, cuáles son los tipos de violencia que existen, cómo se presentan y cómo de pronto podemos llegar a evitarlas y por supuesto a corregirlas. Empecemos con una cifra, familias. Vamos a hablar de las cifras que en 2019 se presentaron en términos de violencia intrafamiliar en el departamento de Norte de Santander. Vamos a tener como ejemplo al departamento de Norte de Santander. Miren ustedes. Entre enero y marzo del presente año, de 2019, Medicina Legal reportó 31 casos de violencia en pareja en contra de hombres y 209 en mujeres en Norte de Santander. Y fíjense ustedes que el promedio nacional de violencia intrafamiliar fue el siguiente. En 2019, el promedio a nivel nacional fue de 1.648 agresiones a hombres y 9.400 a mujeres. Sin duda, la agresión hacia las mujeres sigue siendo mucho más alta, cuestión que nos avergüenza como hombres. Pero fijémonos hoy, familias, porque hoy estamos sacando un dato que casi nunca se menciona, y es el dato de la violencia intrafamiliar en contra de los hombres. En contra de los hombres. Fíjense ustedes que 1.648 hombres tuvieron la determinación de denunciar.
de contarle a las autoridades que estaban siendo objeto de violencia también. Hemos de pronto acostumbrado únicamente una narrativa alrededor de la violencia en contra de las mujeres, pero no se nos puede olvidar esta otra parte de la película, porque también es fundamental proteger a los hombres y también es importante hablarle a las mujeres que están comportándose de forma agresiva frente a los hombres. No podemos convalidar ni mucho menos la violencia ni de una parte ni de la otra. Aquí no hablamos de sexos débiles, aquí hablamos realmente de seres humanos que estamos en la posibilidad de tratarnos de la forma más respetuosa posible. La paz social, al final, no tiene otro elemento distinto que la familia. Es en la familia en donde las personas aprendemos a ser respetuosas. Es en la familia, en el seno familiar, en donde aprendemos realmente cuáles son esos modales que nos permiten interactuar con los demás de forma pacífica, de forma serena y nunca agresiva y nunca violenta. Ojo familias, porque hoy vamos a ver los tipos de violencia y vamos a ver cómo es que no está necesariamente ligada a la violencia física. Porque a veces entendemos que lo único violento, lo único agresivo es o decir groserías o pegarle un puño a alguien. Y resulta que hay formas mucho más alternativas con las que también se está cayendo en la violencia. Entonces, no podemos ser indiferentes. Antes de esto, ¿qué podría ser útil para poder avisorar, para poder imaginarnos quizás en un momento previo, que recuerden es la intención que tenemos para la tarde de hoy, ubicar la violencia interpersonal, intrafamiliar en un momento previo a que ya nos hayamos adentrado en una situación, en una relación, en un matrimonio y que ya quede mucho más difícil salirnos? No es imposible salirse, pero hoy vamos a hablar de aquellos elementos que usted de pronto puede considerar antes de involucrarse de lleno con una persona que de repente resulte con un perfil violento. Fundamental. Entonces, ¿en qué fijarse? Vamos a ubicarnos, y le estamos hablando, la mayoría de nuestro público son estudiantes jóvenes que están en este momento quizás tomando una de las decisiones más importantes de su vida, que es la vida en pareja, que es decidir con quién van a estar el resto de sus vidas. Y vamos a partir de este ejemplo de las parejas, porque justamente la violencia intrafamiliar suele presentarse desafortunadamente en gran medida justamente en este escenario, en este entorno de las familias. Entonces, vamos a ubicarnos, y si le estamos hablando a un público en el que anden ustedes de novios, tengan presente, por ejemplo, uno de los dichos más coloquiales que he escuchado, pero que empatan perfectamente con la necesidad que hoy estamos cubriendo. El dicho dice: fíjese usted qué pata puso ese huevo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que fijarnos antes de involucrarnos con una persona en términos de vida, en términos de irnos a convivir, etc. Hay que conocer a la persona verdaderamente. ¿Qué quiere decir este dicho? Quiere decir que usted, cuando está en posición de ser novio, de ser novia de alguien, usted puede conocer a la familia. Conozca a la familia. ¿A fin de qué? A fin, no de sentirse más comprometido, sino a fin de que usted pueda verificar directamente cómo es el ambiente de esa familia, cómo se tratan en familia, cómo se hablan, cómo es que el papá le habla a la mamá, cómo es que la mamá le habla al papá, cómo es que los hermanos entre sí se comunican. Fíjese que si usted, por ejemplo, estamos poniendo que usted es un noviecito y usted tiene una noviecita y entonces usted va a la casa y se fija y se da cuenta que de pronto su novia con usted es muy amorosa, pero de repente con los hermanos es muy agresiva. Con usted es muy amorosa, pero con los papás es muy contestona. Y ojo, porque esto es simplemente un ejemplo totalmente variable. Vamos a poner el ejemplo igual, idéntico. Si usted es una novia y se está fijando en su novio, pues también se va a fijar en lo mismo. Usted va a la casa y resulta que él con usted es una miel, pero resulta que con los papás no lo es. Resulta que con usted es muy amable y muy atento, pero resulta que a los hermanos los agrede, les pega, los trata con violencia, se burla de ellos. ¿Usted qué podría esperar? ¿Qué podría usted inferir de eso? ¿Será que de repente esta persona es así en la vida real? ¿Será que solamente es especial con usted? ¿Le interesaría a usted estar con alguien que solamente se muestra de una manera distinta cuando está frente a usted? Bueno, este tipo de elementos resultan absolutamente claves y fundamentales, porque estamos hablando de tomar una de las decisiones más importantes de la vida, y es de pronto usted con quién va a compartir el resto de sus días. Hoy estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de cómo prevenirla, estamos hablando de cómo no caer en ambientes violentos, estamos hablando de cómo evitar relacionarnos
a futuro con personas que no tengan un perfil distinto a la agresividad dentro de su forma de ser. Las personas agresivas que no tienen disposición de cambiar van a presentar cualquier suerte de excusas, cualquier suerte de justificaciones, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con un legítimo y verdadero deseo de cambio y de mejora continua. Estábamos escuchando, por ejemplo, ayer en un ejemplo que pusimos hace 2 días en este mismo programa, cómo una persona justificaba el hecho de ser muy agresiva con un pretexto absolutamente alejado de la realidad y de lo que debe ser. Él decía, es que yo no puedo ser suave, no puedo ser tranquilo, no puedo saber pedir las cosas porque es que yo soy santanderiano, decía esta persona. Creemos de verdad que no hay nada más alejado de la realidad. Además, porque Santander es una tierra hermosa, llena de gente generosa, llena de comida deliciosa y llena de gente siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. Si es así, entonces será que tenemos que seguir repitiendo ese cuento social de que el santanderiano es muy agresivo. Para nada, no es justo ni se compadece con las cosas tan positivas que tenemos en Santander como para estar señalando que la agresividad forma parte de nuestra idiosincrasia. Creo que nada puede ser más alejado de la realidad, y el hecho de que en Santander más bien lo que propiciemos y lo que procuremos sea hablar las cosas conforme son, llamar al pan pan y al vino vino cuando corresponde, eso no tiene nada que ver con la agresividad. Ojo familias, porque estamos hablando del concepto de la sinceridad empática. ¿Qué quiere decir la sinceridad empática? El hecho de que usted esté diciendo la verdad no lo obliga a decirlo de la peor forma posible. El hecho de que usted esté diciendo una verdad no significa que usted de forma arrogante tenga que empujarle esa verdad a alguien como de la forma más agresiva posible. No son cosas que tengan que ver la agresividad con la sinceridad, son cosas muy distintas. Y recordemos que incluso el mismo Aristóteles nos habla cuando nos propone las virtudes, y una de esas, la virtud de la verdad, nos habla de que uno de los extremos negativos también de la sinceridad se da en no saber decir las cosas. No saber decir las cosas es también un constitutivo de violencia, y ya vamos a ver más adelante por qué. Es un tipo de violencia y ya vamos a ver entonces con mayor detenimiento cómo es que funciona esto. Ahora bien, estamos hablando de actitudes preventivas. Estamos hablando de cómo evitar caer en un círculo de violencia intrafamiliar. Bueno, entonces, ojo, estábamos hablando antes. ¿Qué pasa si usted es un noviecito joven que apenas está con sus primeros noviazgos? O usted es una persona joven y está con sus primeros novios y está conociendo lo que es la vida. Absolutamente normal. Normal. Dentro de las relaciones humanas estamos hablando de cosas que están dentro de la normalidad. Pero resulta que usted ha ido a la casa ya de su novio y se da cuenta que él se comporta distinto. Y resulta que usted se permite, porque lo debe hacer así, conocerlo en diferentes escenarios. Conocerlo, por ejemplo, cuando está alterado, conocerlo o conocerla a ella cuando está de buen genio, conocerla o conocerlo cuando no ha comido bien, conocerla o conocerlo cuando no ha dormido bien, conocerla o conocerlo cuando está relacionándose con su familia, esté usted o no esté. Conocer a la otra persona es un ejercicio y a veces la gente dice es que nunca se acaba de conocer al otro. Bueno, pues puede que sea cierto, pero puede que sí también podamos conocer mucho más de lo que hemos estado dispuestos a conocer. Entonces, el entorno familiar de la persona con la que en este momento tengo una relación de pareja, de noviazgo, etc., constituye para mí una fuente de información totalmente clave, fundamental, relevante, definitiva, al momento de saber si con esa persona sí o con esa persona no. No nos desgastemos, familias, por favor, en suponer que la gente cambia, porque generalmente las personas no cambian, las personas se comportan de acuerdo a sus propios intereses, y en esa medida dése usted cuenta si el buen trato únicamente usted lo recibe cuando está con esa persona. Pero mire usted, por favor, y le insistimos, cómo es el trato que esta persona, pareja suya, le otorga a sus familiares, no a los suyos solamente, sino a los de él o a los de ella. Va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque al final las personas salen a repetir aquello que ven en casa y se salen a comportar con los demás cuando ya hay más confianza, igual que como se comportan con la gente en casa. Ahora bien, ¿qué va a pasar si usted ve lo contrario? ¿Qué va a pasar si usted se da cuenta que cuando va a la casa, la familia se trata muy bien? Las personas son respetuosas, las personas se piden las cosas
pidiendo el favor y dándose las gracias, como debe ser dentro de la forma más elemental posible, pues usted va a tener señales. Y hoy estamos hablando de señales, señales que salvan vidas, señales que salvan vidas. Estamos hoy hablando de la violencia intrafamiliar frente a hombres también. Estamos hablando de violencia intrafamiliar en contra de mujeres y en contra de los hombres, ya que estamos hablando de ese tema que es un tema, hemos dicho, tabú en nuestra sociedad. Pues hemos de enviar un saludo solidario a aquellos hombres que están sufriendo esas situaciones. No están solos y también hoy en día estamos empezando a abordar con toda la determinación estos temas. Ahora bien, ¿qué pasa si usted ya está en una situación de violencia? Comenzamos esta charla de esta tarde diciendo, venga, aquí no vamos a caer en lo mismo de siempre, que es anote el número y el teléfono de la policía o de la fiscalía para que usted llame y diga que mire que aquí, no, esas cosas no. Estamos hablando de decisiones. Si usted está en una situación de violencia, porque no es usted el que la propicia, sino es usted el que de pronto hasta el momento la ha permitido, pregúntese por favor, en este momento, ¿qué tantas posibilidades tiene usted de irse de esa casa donde la violencia se respira todos los días? Miren que es que hay un punto en el que podemos hablar de resolución de conflictos, pero no podemos hablar del imposible de suponer que la gente cambia y llamarnos con esto a un profundo engaño. No podemos hacer eso, sería injusto con nosotros mismos. Por eso la pregunta que hoy proponemos es así, cruda y directa. ¿Qué tantas posibilidades tiene usted de no estar más ahí? Porque es que nadie tiene por qué normalizar, y quizás la normalización de la violencia es el peor de los insumos y de los elementos y de los enfoques a los que podamos disponernos. La normalización de la violencia. Entonces, ojo familias, vamos a continuación entonces a hablar de cuáles son esos tipos de violencia. Porque estamos hablando de violencia, pero nos estamos imaginando de pronto que únicamente hablamos de la física y resulta que hay más tipos de violencia. Entonces, a continuación vamos a hablar de ellos de la siguiente manera. La primera violencia que existe, evidentemente, es la violencia física. Estamos hablando de golpes, estamos hablando de palizas, estamos incluso hablando de riesgos de muerte con ocasión de estas situaciones y de estos comportamientos. Usted de pronto se preguntará, ¿pero yo dónde aprendí esto? Y de pronto, si usted se remonta, va a encontrarse con unos recuerdos familiares que lo van a llevar a sentir esa conexión, esa identidad de cómo usted desarrolló violencia con lo que usted vio en su casa. ¿Lo obliga eso a repetir la historia? No necesariamente. No necesariamente está usted obligado a repetir aquello que vio en casa. Mire los efectos que produjo la violencia que usted vio en su casa. ¿Le parecen positivos? Si no le parecen positivos, no los repita. Usted no está obligado a repetir aquello negativo que vio en su casa, sino que al contrario tiene la responsabilidad y la obligación de pulir aquello que usted recibió como un insumo en su educación y transformarlo. Usted lo puede transformar porque usted ama seguramente a su familia, porque usted ama a los miembros de su hogar y en esa medida no creemos que sea esto lo que usted les quiera dejar a ellos como recuerdo. Nadie se va a aguantar una situación salvo que lo permita, salvo que lo normalice y salvo que simplemente diga, pero es que si no es aquí, ¿dónde más? Si no es al lado de este tipo, ¿dónde más? Pero por favor, si estamos con esos pensamientos, reevaluémoslos. No podemos seguir en una misma situación, podemos movernos y si lo podemos hacer, debemos hacerlo familias. Otro tipo de violencia que existe es el tipo de violencia psicológica o emocional. El tipo de violencia psicológica o emocional se da cuando una persona, por ejemplo, que maltrata a menudo, lo hace mentalmente o emocionalmente. ¿Cómo? Con palabras, con amenazas, con hostigamiento, con chantajes, con aislamientos forzados, con destrucción de pertenencias. Personas que le rompen a otras sus cosas, las cosas que quieren, las cosas que han valorado durante tiempo. Y en una discusión se permiten ese tipo de comportamientos. No es normal, familias, no es normal. La normalidad es la paz, la normalidad es el buen trato, porque cuando hay amor no puede haber otra cosa. Pero no nos comamos los cuentos, por favor, familia, de que como hay amor entonces nos golpeamos, porque esas cosas no tienen absolutamente nada que ver. Otro tipo de violencia que existe, claro que podríamos seguir hablando más de la emocional porque tenemos aquí más situaciones, un aislamiento a menudo, personas que a veces son encerradas también, personas que
no pueden de pronto opinar en sus casas. Personas que son burladas en su casa también forma parte de la violencia psicológica o de la violencia emocional. Aquellas personas que creen que todo es un chiste, aquellas personas que suponen que todo lo que dicen, porque les tienen miedo y los demás se ríen, es chistoso. No, olvídate de esos cuentos, porque si la gente a ti lo que te tiene es miedo y no respeto, se están riendo, es para que tú no los agredas, no porque les parezca chistoso lo que tú dices. Así que esta es una charla también para no llamarnos a engaños, para llamar a las cosas por su nombre y para disminuir de frente los índices de violencia intrafamiliar que actualmente se están presentando tanto en mujeres como en hombres. Vamos a ver qué otro tipo de violencia es la violencia sexual, que también la nombramos como un tipo de violencia, como un tipo de acoso. Ojo familias, porque resulta que el hecho de que haya parejas que estén casadas no obliga a ninguno de los dos a sostener relaciones cuando no lo quieren hacer. Es así de sencillo y es así de claro. No podemos, ni mucho menos, obligar a las personas. No podemos. Si usted no seduce a su pareja, si usted no está dispuesto, que su pareja esté dispuesto a estar con usted, sino que le toca obligarla, por favor, pregúnteselo 2 veces. No caiga usted en semejante comportamiento, que es totalmente humillativo para usted mismo. Tenga la capacidad de seducir con el amor, no con la violencia, que con esto lo único que está creando son recuerdos totalmente deplorables. El siguiente tipo de violencia es la violencia económica. Esto se da cuando la persona que maltrata controla el acceso a todos los recursos de la víctima: el tiempo, el transporte, el alimento, la vestimenta, el refugio, el seguro y hasta el dinero, por supuesto el dinero. Hemos visto algunos casos de hombres que le entregan su tarjeta de débito totalmente a su esposa, pero no como un acto de solidaridad, sino como un acto de plena dependencia. Hay hombres que no ven ni un solo peso de su dinero mensual porque todo se lo entregan a su pareja. ¿Será que esto tiene sentido? Bueno, pues para las parejas que lo hacen evidentemente tiene todo el sentido del mundo, pero esto también es una forma de autosometerse a un tipo de violencia denominado económico. Miren ustedes todo lo que podemos encontrar alrededor del tema de la violencia. Estamos hablando de violencia intrafamiliar y por eso esta charla es quizás una de las más emotivas, porque tenemos que decir las cosas conforme se llaman. Ahora bien, uno de los más grandes riesgos de la violencia intrafamiliar se da con la normalización de la violencia, es decir, el hecho de entender que lo que ocurre alrededor de la violencia o con violencia es, bueno, totalmente normal, totalmente legítimo. ¿Por qué puede pasar esto de pronto? Porque cuando usted era niño quizás vio que papá o mamá eran violentos. Claro, evidentemente, al ver que son los principales referentes de la vida, usted de pronto normalizó y dijo, no, pues es que así es. Pues es que así es como las familias se hablan, pues es que así es como las familias se llevan, pues es que es así como los papás le piden las cosas a las mamás o viceversa. Si usted ya adulto identifica, a pesar del amor que usted le tiene a su familia, es capaz de reconocer que entre ellos no se tratan bien, pues usted sabe que la tarea es una sola: no repetir lo mismo para los miembros de su hogar, no repetir los mismos errores. Hay papás enfocados en darle a sus hijos todo lo que no les dieron a ellos. Incluyamos dentro del primer renglón de esa lista el buen trato. El buen trato. Si usted no le dieron buen trato, usted ya sabe cómo se siente. ¿Para qué le va a hacer lo mismo a sus hijos? ¿Para repetirle lo mismo? Algunos papás a veces dicen, y quizás también tienen un poco de razón cuando aseguran, es que a los hijos hay que darles un poquito de hambre y un poquito de frío. Pero no se nos vaya la mano. Es un poquito de hambre y un poquito de frío, ¿no? Para que aprendan a valorar quizás en algunos momentos las circunstancias y que no crean que todo cae del cielo. Pero fíjense ustedes que estamos hablando también de la capacidad de formar y de crear a nuestros hijos con paz y con amor. El riesgo de la normalización. Entonces, por ejemplo, en reuniones familiares vamos a tener casos en los que típico hay burlas. Entonces la gente se burla, hacen chistes el uno del otro. Miren, el problema de las burlas es que la gente se ríe del otro. Las cosas se solucionan cuando se ríen con el otro. Miren que es una diferencia sutil pero completamente definitiva. Una cosa es reírse de y otra cosa es reírse con. Siguiente, chistes machistas o feministas. Hay muchos comentarios y eso que si nos pusiéramos a hablar de los comerciales de televisión no terminaríamos, porque ahí encontramos un elemento enorme en términos de provocación,
de esas diferencias de machismo y de feminismo, pero no es el tema de ahorita. Los chistes machistas o los chistes feministas en el marco, en el entorno familiar, lo que hacen a veces es humillar a las personas realmente. Ubíquese usted, por favor, a ver si lo que está comentando realmente no está llevándose por delante a nadie. Comportamientos agresivos. Los comportamientos agresivos que, insistimos, no son solamente golpes, a veces son gritos. Si usted se acostumbra a gritar y de aquí a mañana su hijo no hace sino gritarlo también a usted, pues ya va a saber usted dónde viene el ejemplo. Estamos aquí en pleno año 2020 criando a la ciudadanía del futuro, criando a los ciudadanos que van a tener nuestras edades en un tiempo no muy lejano. Y por eso la responsabilidad que tenemos en su formación no podemos tomárnosla a la ligera, porque la responsabilidad es plena, es contundente y va a hacer que en un futuro no muy lejano se respire o paz o más violencia intrafamiliar. Ahora, hablamos también de falta de consideración, falta de asertividad o falta de empatía. Hablamos de que a veces los papás y los hijos no tienen una buena comunicación. Hablamos de que a veces los casos de violencia intrafamiliar son encubiertos. Hablamos de que a veces la hija no cuenta. Hablamos de que de pronto el hijo no cuenta porque puede que le dé vergüenza, puede que le dé pena. Claro, si contra usted, hombre, están cometiendo un abuso físico de agresividad, pues muy seguramente usted le va a dar vergüenza ir a contar a su papá o a su mamá, oiga, es que me están pegando, pues eso evidentemente lo puede usted sentir abochornado, pero le aseguro que es mucho mejor cuando esas situaciones no se viven en la soledad del silencio. Ahí sí, lo invitamos a que busque usted ayuda, pero una ayuda familiar cercana que le permita a usted el abrigo en caso de que tenga usted que buscar incluso un refugio, porque a veces las situaciones de violencia son así de lamentables, son así de tristes y nos llevan como sociedad a buscar ese tipo de soluciones. Familia, si queremos construir entonces buenos ambientes pacíficos intrafamiliares, tenemos que fijarnos en aquello que estamos dando. Tenemos que fijarnos también de pronto en hablar con aquellas personas que durante toda la vida han normalizado la violencia. A veces de pronto tenemos también que nombrar aquí a los abuelos, a las abuelas, que son quienes a veces también nos han dado el insumo y la enseñanza. No tenemos por qué copiar los ejemplos cuando vemos violencia en ellos. Recuerden, abuelitos, si ustedes nos están viendo también esta tarde, abuelitos y abuelitas, ustedes son el tronco de la familia. Ustedes son quienes también determinan el comportamiento de todos los miembros de la familia. En esa medida, si nos están escuchando hoy, si de pronto se sienten aludidos o identificados con lo que están escuchando esta tarde en este programa, pueden ustedes hablar con sus hijos, hablar con sus nietos. Nunca es tarde para pedir perdón y para de pronto reconocer que así crecieron y que no pensaban que lo estaban haciendo mal. No está de más pedir perdón, no está de más comprometerse con no seguir repitiendo errores que son dolorosos para las familias. ¿Cuántos casos de situaciones dolorosas perfectamente evitables hemos visto en noticias y hemos visto en familiares cercanos, en personas, en amigos, personas que no nos imaginamos que estén pasando de pronto por situaciones? Y cuántas veces también hemos compartido de pronto con personas que no nos imaginamos que puedan llegar a ser agresivas, que puedan llegar a ser violentas, mujeres que no nos imaginamos que puedan llegar a ser violentas y sí pueden llegar a serlo. Lo importante, como lo hablábamos ayer, es revisar aquellos factores subyacentes que hacen que usted de pronto se muestre violento y no tenga la capacidad de controlar ese impulso irracional que en un momento determinado puede hacer que usted reaccione de forma irreflexiva. Así, familias, esperamos que este tema haya sido de su total interés. No olviden enviarnos sus preguntas. No olviden también conectarse con nuestro programa radial todas las mañanas a las 9:30 de la mañana, en ese programa que hemos llamado Estar Bien es Bienestar, un programa radial que desde la Oficina de Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander producimos también para ayudar a las familias a disminuir índices de violencia, a aumentar niveles de autoestima, a aumentar niveles de amor interpersonal, a aumentar los niveles de comunicación interpersonal, que al final es lo que necesitamos aprender, a comunicarnos y a comunicarnos bien. A comunicarnos bien, ¿cómo lo logramos? Cuando nos comunicamos con amor. Como decía San Agustín de Hipona, hagas lo que hagas, hazlo siempre con amor. Tú puedes corregir, tú puedes no estar de acuerdo,
tú puedes sentar a una posición contraria a la que estás escuchando, pero siempre hazlo con la medida del amor, con la consideración y con la conciencia de que estás atacando, si es el caso, únicamente ideas, pero nunca, nunca a las personas. Al final, la verdadera marca personal se da en la medida que cada uno deja una huella en la vida del otro. Familias, muchas gracias por la generosidad de su tiempo. Gracias por acompañarnos una tarde más en nuestro programa institucional Aprendiendo Juntos. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos sigan acompañando. Nos vemos este próximo sábado. Bueno, mañana tienen programa a las 2 con la doctora Erika, trabajadora social UTS. Y el día sábado nos veremos con un súper especial del maestro Gustavo Cerati. Quienes sean amantes de su música, ese día son plenamente bienvenidos. Familia, muchas gracias. Que tengan un resto de tarde muy agradable. Gracias a ustedes por su compañía y que estén muy bien. Chao. Gracias.